El aire en el puesto de vigilancia orbital Epsilon 9 era una mezcla inusual de estática crepitante y el zumbido constante de los procesadores de datos. Flotando a la deriva en la órbita baja de Kepler 186f, una joya azul y verde que albergaba a la vasta mayoría de la humanidad en sus ciudades colmena, el puesto era la primera y última línea de defensa. El capitán Kellen Vance, un hombre cuya mirada penetrante había visto demasiados amaneceres falsos y amenazas simuladas, se apoyaba en el panel de control principal, su uniforme impecable, a pesar de las horas de vigilia. Su mandíbula cuadrada y las líneas de expresión alrededor de sus ojos delataban una vida de decisiones difíciles, muchas de ellas impopulares, pero siempre, en su fuero interno, las correctas. Una calma tensa reinaba, rota solo por los clics esporádicos de los técnicos en sus consolas. La paz era una ilusión frágil, lo sabía Kellen. Habían pasado meses desde el último incidente de importancia, y una paz tan prolongada era, en su experiencia, el preludio de una tormenta. Sus instintos rara vez fallaban, y justo en ese instante, como si el universo le diera la razón con una crueldad premonitoria, la calma se hizo pedazos. La alarma principal, un chillido estridente que perforaba los huesos, resonó por toda la estación. Las pantallas holográficas que antes mostraban patrones orbitales rutinarios y flujos de datos benignos parpadearon en un rojo carmesí. Un marcador de amenaza desconocido apareció en el cuadrante 7 alfa, expandiéndose a una velocidad alarmante. No era una nave, ni una formación de asteroides desviados. Era algo completamente diferente, una anomalía energética de proporciones bíblicas. Capitán, lecturas anómalas en el cuadrante 7 alfa. Objeto desconocido acercándose a una velocidad superior a la del escape planetario. Impacto proyectado en 5 minutos y 43 segundos, gritó la teniente Anya Sharma, su voz teñida de pánico apenas contenido, mientras sus dedos volaban sobre el teclado. Los números parpadeaban, implacables, en la pantalla principal. Kellen se lanzó hacia su estación, sus movimientos fluidos y precisos. Amplíen el campo de visión, muestren la trayectoria y el análisis de composición. Ahora, los datos se proyectaron en su retina. Una masa de energía concentrada, una onda de choque gravitacional que distorsionaba el espacio a su alrededor. No era un asteroide, era una superarma, una segadora estelar según las clasificaciones de amenazas teóricas, una reliquia de guerras intergalácticas olvidadas, diseñada para esterilizar mundos. El análisis preliminar de impacto apareció, causando que el aliento se detuviera en las gargantas de todos los presentes. «¡Dios mío!», exclamó un ingeniero, su rostro lívido. La segadora estelar no estaba apuntando a una base militar o una ciudad específica. Su trayectoria indicaba una detonación atmosférica que liberaría una explosión de energía capaz de incinerar la superficie de Kepler 186f, vaporizando océanos y reduciendo continentes a cenizas. 8.000 millones de almas, los habitantes de un planeta vibrante, serían reducidas a polvo cósmico en cuestión de segundos. El tiempo se contraía. 5 minutos. Era todo lo que tenían. El protocolo dictaba una serie de pasos. Notificación a la Alianza Galáctica, activación de defensas planetarias de larga duración, evacuación de emergencia. Pero Kellen sabía, con una certeza fría y brutal, que ninguno de esos pasos sería lo suficientemente rápido. Las defensas eran demasiado lentas para una amenaza de esta magnitud y velocidad. La evacuación era una quimera. Solo había una forma de detenerlo, una maniobra que había sido desautorizada hacía décadas, considerada demasiado arriesgada, demasiado heterodoxa. Una táctica que, de fallar, significaría su corte marcial y de tener éxito, su castigo por desobedecer. Pero en ese momento,
Con la extinción de una civilización pendiendo de un hilo, el castigo era una preocupación menor que la aniquilación. Sus ojos se fijaron en la pantalla, en el temporizador que decrecía implacablemente. La decisión estaba tomada. «Preparen el X9, código de anulación Omega 7». La voz de Kylen resonó con una autoridad férrea que cortó el aire denso de la sala de mando. Un silencio sepulcral siguió a sus palabras, roto solo por el pitido implacable del temporizador. Los ingenieros y oficiales se miraron, sus rostros pálidos, algunos con una expresión de horror apenas disimulada. El X9 no era una nave de combate estándar, era un prototipo experimental. Un interceptor de ultravelocidad con un núcleo de singularidad inestable, diseñado para misiones de penetración profunda en campos gravitatorios anómalos, pero su uso activo estaba estrictamente prohibido debido a su riesgo inherente de implosión. Comandante Kylen, con el debido respeto, el X9 ha sido desautorizado desde el incidente de Procyon 3, y el código Omega 7 es para una misión de último recurso para un solo tripulante, exclamó la capitana Eva Rostova, su voz teñida de incredulidad y miedo. Era su segunda al mando, una estratega brillante, pero ahora sus ojos reflejaban la impotencia ante la magnitud de la amenaza. Kylen no desvió la mirada de la pantalla, donde la imagen de la segadora estelar se volvía cada vez más nítida, un ojo de la tormenta cósmica. «Este es el último recurso, capitana, y el único tripulante seré yo». El aliento colectivo en la sala se detuvo. Sabían lo que implicaba, no solo una misión suicida, sino un acto de insubordinación que, de sobrevivir, le costaría todo. Pero el miedo a la aniquilación superaba cualquier preocupación por la disciplina militar. Activación de la bahía de lanzamiento del X9, precalentamiento del núcleo de singularidad al 70%, ordenó Kylen, su voz ahora un murmullo helado de determinación. Las consolas se iluminaron con nuevas lecturas. El X9, un fuselaje elegante y angular de aleación de titanio boro, fue expuesto al vacío del espacio en la bahía de lanzamiento, sus propulsores de curvatura pulsando con energía contenida. Los sistemas de soporte vital se activaron. Mientras Kylen se dirigía a la esclusa de embarque, cada paso resonaba con la gravedad de su decisión. Se puso el traje de vuelo presurizado, un abrazo frío de tecnología avanzada, sus guantes ajustándose a sus dedos con la precisión de una segunda piel. Su mirada se detuvo brevemente en la foto holográfica de su familia en su muñeca, un recordatorio fugaz de lo que estaba luchando por salvar. 8.000 millones de vidas. El reloj marcaba 4 minutos y 30 segundos. Una vez en la cabina estrecha y oscura del X9, Kylen se abrochó los arneses. La interfaz neuronal se conectó a su sistema nervioso y el mundo exterior se transformó en una sinfonía de datos en su retina. La segadora estelar era ahora un gigante ominoso, su campo gravitacional un remolino devorador. Su plan era simple en su audacia, usar la inestabilidad del núcleo de singularidad del X9 para generar una micro-rasgadura espacial directamente dentro del campo de energía de la segadora. No la destruiría, pero podría desestabilizar su trayectoria y su carga energética lo suficiente como para desviarla, o al menos mitigar el impacto. El riesgo era la desintegración instantánea para él y la nave. Comandante, la trayectoria de intercepción es extremadamente ajustada. No hay margen de error, informó Rostova a través del comunicador, su voz apenas un susurro. Lo sé, capitana. Confío en mi puntería. Y en el X9, respondió Kylen, sus ojos fijos en el horizonte digital. El X9 vibró, el rugido amortiguado del núcleo de singularidad resonando a través de la estructura. La bahía de lanzamiento se abrió por completo, revelando el abismo estrellado y la inmensa, mortífera silueta de la segadora estelar.
El destino de Kepler 186F y de Kaelen pendía de ese hilo delgado. Activación de propulsores de curvatura. Autorización de lanzamiento. El X-9 rugió, una explosión de energía contenida que lo lanzó hacia el abismo. Una fuerza gravitacional brutal aplastó a Kaelen contra el asiento, pero su entrenamiento y el traje presurizado absorbieron la peor parte. La bahía de lanzamiento se contrajo en un punto de luz distante y de repente se encontró solo en la inmensidad, acelerando a velocidades imposibles. Los propulsores de curvatura brillaron con una intensidad cegadora, distorsionando las estrellas en vetas de luz, mientras la pequeña nave se convertía en una flecha de salvación. La segadora estelar se expandía en su visión, una masa colosal que devoraba la luz, sus contornos ahora definidos por los campos de energía pulsantes que la rodeaban. No era solo una nave, era una manifestación de destrucción, un depredador cósmico. Rostova, a bordo del Pulsar, seguía siendo su ancla en la realidad. «Comandante, detectamos pulsos energéticos irregulares de la segadora. Parece estar reconfigurando su campo defensivo. Advertencia. Trayectoria de colisión en 50 segundos si mantiene el curso actual», informó, su voz teñida de urgencia. Kellen no respondió verbalmente. Su mente era un torbellino de cálculos. Sus manos, enfundadas en los guantes táctiles, se movían con una precisión hipnótica sobre los controles, la interfaz neuronal traduciendo cada pensamiento en acción. El X-9 viró bruscamente, esquivando un fragmento de escombros energizados que la segadora había desprendido, un proyectil mortal a su velocidad. El impacto sacudió la cabina, haciendo vibrar los arneses de seguridad. «Estabilizando. El núcleo de singularidad está cargado al 70%. Necesitamos el 100% para la rasgadura», dijo, su voz tensa pero firme. «Rostova, necesito una lectura precisa de las fluctuaciones de energía del campo de la segadora. Busco un punto débil, una microventana». Los segundos se estiraban en una eternidad. El X-9 se adentró más en el campo de influencia de la segadora, la gravedad del gigante tirando de la pequeña nave como una mosca atrapada en una telaraña. Las alarmas comenzaron a sonar suavemente en la cabina, advirtiendo de la proximidad a los límites estructurales del X-9. Partículas de energía comenzaron a golpear el casco con la fuerza de un martillo neumático. «Recibido, comandante. Analizando. Las fluctuaciones son erráticas, como si estuviera respirando. Hay un patrón, pero es fugaz. 10 segundos para el punto de interceptación óptimo. El núcleo de singularidad está al 90%. 10% más», respondió Rostova, su voz apenas audible sobre el estruendo de los sensores. Kaelen empujó el X-9 al límite, los motores rugiendo en protesta. El núcleo de singularidad en la parte trasera de la nave comenzó a emitir un zumbido profundo, una vibración que se extendía por toda la estructura, cargada de una potencia inimaginable. La pantalla holográfica en su muñeca parpadeó, mostrando la imagen de su familia, un recordatorio agridulce de lo que estaba en juego. 8.000 millones de vidas. 9 segundos. 8. «Comandante, el campo de energía de la segadora se está intensificando. La ventana se cierra», gritó Rostova, su voz quebrada por la tensión. Kellen sintió el calor del núcleo de singularidad irradiar a través de la cabina. Sus ojos, fijos en el objetivo, vieron el punto exacto. La microrrasgadura no era una opción, era la única. La segadora llenaba ahora todo su campo de visión, sus defensas parpadeando con la promesa de desintegración. «Núcleo al 100%, activando secuencia de rasgadura». La voz de Kellen fue un gruñido, sus dedos apretando los controles finales. La cabina del X-9 se inundó con una luz azul cegadora, la energía del núcleo de singularidad a punto de ser liberada.
El destino de Kepler 186 estaba en sus manos, a merced de un cálculo preciso, una fe ciega y un instante de pura audacia. La luz se intensificó, una inmersión violenta en energía pura. Los sistemas del X9 gimieron, su estructura vibrando hasta el límite. Kaelen sintió una presión aplastante, la realidad exterior distorsionándose en un caleidoscopio. Por un microsegundo, el universo pareció fracturarse, rasgándose antes de colapsar. Luego, el silencio. Un silencio sepulcral, antinatural. La luz azul se desvaneció, revelando una escena que encogió el corazón de Kaelen. Ya no estaban en el vacío. El X9 flotaba en una vasta caverna, una garganta cavernosa forrada de sustancia bioluminiscente que pulsaba con luz verde enfermiza. Las paredes, una intrincada red de conductos y placas orgánicas, se perdían en la oscuridad. ¡Hemos entrado! Por los cielos, comandante, lo ha logrado. Estamos dentro de la segadora. La voz de Rostova, aunque aliviada, estaba teñida de un asombro incrédulo. Sus palabras resonaron con una mezcla de triunfo y terror. Kaelen parpadeó, ajustando sus ojos. El impacto de la rasgadura había sido brutal. Sentía su cuerpo protestar. Los paneles parpadeaban en rojo, indicando fallos y sobrecargas, pero estaban dentro. La microrasgadura no había sido un ataque, sino una entrada quirúrgica, un salto cuántico a través de las defensas externas de la gigantesca nave. Un instante después, la caverna reaccionó. Un estruendo sordo vibró. Las paredes bioluminiscentes latieron más rápido, sus pulsaciones verdes intensificándose. Pequeñas aberturas se abrieron con un siseo metálico, revelando defensas internas, torretas de energía, tentáculos orgánicos que se desenrollaban con velocidad alarmante y drones de reconocimiento que emergían de nichos ocultos. «Comandante, nos detectaron. Múltiples contactos hostiles emergiendo, campo de energía secundario activándose alrededor de nuestra posición. Estamos atrapados». La voz de Rostova se volvió urgente, el pánico comenzando a filtrarse en su tono profesional. Kaelen apretó la mandíbula. Habían entrado, pero ahora debían luchar. Su objetivo, el núcleo de la segadora. La pantalla de su muñeca mostraba a su familia un faro de determinación. No había vuelta atrás. La cabina se inundó de alarmas, el X9 un punto de resistencia contra un enemigo que parecía vivo y respirando a su alrededor. «Rostova, prepara los escudos, arma los cañones de pulsos. Tenemos que avanzar. Encuentra una ruta al núcleo. Ahora». La voz de Kaelen era un rugido, cargada con la furia de 8.000 millones de almas. El X9 se lanzó, los sistemas de puntería chirriando. El verdadero combate acababa de comenzar. La segadora era un laberinto de muerte, y ellos estaban en su vientre. El X9 se abalanzó, sus motores de pulso rugiendo, mientras la cavernosa entrada se cerraba a sus espaldas. Los cañones de pulsos, ahora armados, escupieron ráfagas de energía azul brillante que impactaron contra los drones de reconocimiento. Pequeñas explosiones metálicas y orgánicas salpicaron la oscuridad, mientras los fragmentos rebotaban contra los escudos ya parpadeantes del caza. Kaelen giró el X9 con una precisión brutal, esquivando un tentáculo orgánico que se desenrolló con la velocidad de un látigo, su punta afilada como una lanza. Torreta de energía en la marca de las 2 en punto, cargando un pulso pesado. La voz de Rostova tronó en los auriculares, su tono ahora una mezcla de concentración y urgencia. Kaelen reaccionó instintivamente, haciendo un barril roll que apenas evitó el haz de energía carmesí. El pulso rozó el ala de estribor, haciendo que los escudos aullaran y una alarma de sobrecarga destellara en rojo intenso. «Devuélvele el favor, Rostova. Fuego de supresión».
Los cañones de pulso dispararon de nuevo, esta vez con una cadencia más rápida, saturando la posición de la torreta. Las paredes bioluminiscentes latieron con mayor frenesí, las venas verdosas pulsando furiosamente como si la segadora misma estuviera irritada. La torreta, una protuberancia metálica con incrustaciones orgánicas, se desintegró en una lluvia de chispas y jirones biológicos. Pero no estaban solos. Más aberturas siseantes aparecieron, revelando no solo torretas, sino también lo que parecían ser pequeñas naves de asalto, con formas angulosas y una velocidad sorprendente emergiendo de los nichos ocultos. Múltiples contactos de asalto, comandante. Son rápidos y tienen armamento pesado. Rostova gritó mientras intentaba trazar una ruta a través del laberinto en constante cambio. Las defensas se están adaptando a nuestros patrones de ataque. El campo de energía secundario es un bucle, nos está empujando hacia el centro de esta sección. El X-9 se vio envuelto en un torbellino de fuego enemigo. Los escudos parpadeaban salvajemente, apenas resistiendo los impactos de los proyectiles de energía que llovían sobre ellos. El interior de la cabina se iluminaba intermitentemente con destellos de explosiones cercanas. Kailen apretó los dientes, su rostro tenso de concentración. Cada maniobra era un cálculo preciso entre la supervivencia y el avance. Disparó una ráfaga que pulverizó uno de los asaltantes, pero otro impactó en la sección trasera, haciendo que el X-9 vibrara violentamente. Daño en el estabilizador de babor. Pérdida de un 15% de control de giro. Los escudos están al 30% y disminuyendo rápidamente. La voz de Rostova era tensa, pero aún controlada, sus dedos volando sobre el panel. Esta cosa es un nido de avispas, comandante. Y las avispas se están volviendo más grandes. Kellen vio una apertura, una sección de la caverna que parecía menos defendida, un pasaje sinuoso que se adentraba más profundamente en las entrañas de la segadora. Era arriesgado, pero quedarse a luchar en ese espacio abierto era un suicidio. Rostova, a través de ese pasaje, ahora, prepara los misiles, vamos a despejar el camino. La furia en su voz era un eco de la desesperación, pero su determinación era inquebrantable. El rostro de su familia brilló una vez más en la pantalla de su muñeca, un recordatorio del costo de la derrota. El X-9 se lanzó hacia la oscuridad del pasaje, dejando atrás una estela de fuego y escombros. Pero la segadora no iba a dejar que se fueran tan fácilmente. Las paredes del túnel comenzaron a contraerse, pulsando con una fuerza biológica, mientras más torretas y tentáculos emergerían, transformando el pasaje en un embudo mortal. La cacería apenas había comenzado y ellos eran la presa. El X-9 se precipitó en la oscuridad, los misiles que Kellen había ordenado disparar abriendo una brecha momentánea en la densa formación de tentáculos y torretas que emergían de las paredes. Pero la tregua fue efímera. Las fauces biológicas del pasaje se cerraban a su alrededor como un depredador hambriento. Las paredes, ahora húmedas y palpitantes, secretaban una sustancia pegajosa que amenazaba con atraparlos, mientras que nuevas protuberancias óseas se extendían buscando aplastar la nave. «Comandante, el pasaje se está contrayendo demasiado rápido. No podemos mantener la velocidad sin riesgo de colisión y los sensores muestran actividad sísmica. La segadora nos está digiriendo». La voz de Rostova se elevó una octava, la tensión palpable en cada sílaba. Sus dedos volaban sobre el panel de control, intentando redirigir la energía a los propulsores laterales para esquivar la maraña de obstáculos que se materializaban de la propia carne de la nave alienígena. Kellen giró el X-9 bruscamente, esquivando por milímetros un tentáculo que se estrelló donde la nave había estado un instante antes, rociando el casco con un fluido corrosivo que hizo que los escudos parpadearan con mayor intensidad. «Fuego concentrado en el punto más débil. Tenemos que abrirnos paso o seremos aplastados».
Su voz era un gruñido, su mandíbula apretada. El olor a ozono y metal quemado llenaba la cabina. Las luces de advertencia parpadeaban en rojo por todas partes. De repente el túnel se torció y una sección se cerró por completo justo delante de ellos, revelando una masa gelatinosa que vibraba con un brillo verde enfermizo. Era una barrera y parecía biológicamente impermeable. El X-9 no tenía espacio para maniobrar. ¡Impacto inminente!, gritó Rostova mientras un tentáculo gigante se enrollaba alrededor de la cola de la nave, ejerciendo una presión inmensa que hizo crujir el metal. Energía a los propulsores principales. Máxima potencia. Rostova, prepara el pulso de sobrecarga. Vamos a atravesar esto. Kellen apretó el gatillo, descargando una ráfaga devastadora contra la masa gelatinosa, pero ésta absorbía la energía sin inmutarse, pulsando con mayor fuerza. La presión del tentáculo aumentó, y el X-9 se inclinó peligrosamente. Los ojos de Kellen se entrecerraron en una mirada de pura furia. No iban a morir así. Justo cuando el X-9 estaba a punto de ser aplastado por el tentáculo y la pared que se cerraba, Rostova activó el pulso de sobrecarga. Una onda de energía cruda se extendió desde la nave, haciendo que las paredes biológicas del túnel vibraran y se resquebrajaran. El tentáculo se soltó con un chasquido agudo, retrayéndose hacia la oscuridad. La barrera gelatinosa se rasgó, abriendo un agujero lo suficientemente grande para que el X-9 se lanzara a través, dejando atrás la furia del pasaje. Pero la liberación fue breve. El X-9 emergió en una caverna inmensa, un espacio cavernoso que se extendía más allá de su visión, iluminado por una luz bioluminiscente que revelaba una vasta red de estructuras orgánicas y maquinaria alienígena. En el centro de esta cámara, suspendido por gruesos cables biológicos, había un objeto masivo, pulsante, que irradiaba una energía oscura y palpable. Era el corazón de la segadora, y ellos estaban atrapados en su vientre. La cacería había terminado, pero la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. El X-9 se detuvo en seco, sus propulsores luchando contra la presión del corazón de la segadora. Kellen observó la masa pulsante, una amalgama de carne y metal retorcido, del tamaño de una pequeña luna suspendida por miles de gruesos cables biológicos que lo anclaban a las paredes de la caverna. Rostova, pálida pero con los ojos fijos en sus pantallas, murmuró: «Las lecturas son imposibles». Está absorbiendo la energía del subespacio, un pozo sin fondo. Una red de tentáculos menores se desprendió de las paredes como serpientes furiosas. El X-9 se convirtió en un borrón de movimiento, esquivando ataques mientras Kellen buscaba un punto débil. «No podemos disparar al corazón directamente, Rostova. Demasiado denso. Hay que cortar el suministro», rugió Kellen, virando para evitar un tentáculo. «Los cables. Si cortamos suficientes, podríamos desestabilizarlo». Rostova asintió, sus dedos volando. Energía de sobrecarga restante a los cañones. Un disparo, Kellen. Todo o nada. El X-9 rugió. Kellen se lanzó, disparando una ráfaga concentrada a un cable, que estalló con un chorro verdoso. La caverna reaccionó con furia. Rayos de energía oscura brotaron, persiguiendo al X-9. Kellen voló con precisión entre las estructuras. Rostova, con cada disparo, marcaba un cable menos. El X-9 temblaba. Alarmas aullaban. Un tentáculo masivo golpeó la cola de la nave, enviándolos a un trompo descontrolado. Kellen luchó. «¡Último cable! ¡Kellen! ¡Ahora!», gritó Rostova. Con un último esfuerzo, Kellen estabilizó la nave y el rayo final impactó. El último cable se desprendió con una explosión. El corazón de la segadora comenzó a convulsionar. Las pulsaciones se volvieron erráticas y violentas. Grietas gigantescas revelaron una luz cegadora.
¡Se desintegra! ¡Tenemos que salir de aquí ahora!, gritó Rostova, señalando un túnel de escape inestable. Kellen no esperó. Empujó los propulsores al máximo, ignorando las alarmas. La caverna se despedazaba. Trozos de biomasa y metal llovían. El suelo se abría en abismos. El X-9 se lanzó a través del túnel colapsante, su fuselaje raspando las paredes. Kellen y Rostova se sujetaron. La nave rugió una última vez y con un estallido final emergieron al vacío del espacio. Detrás de ellos, el planeta segador comenzó a implosionar sobre sí mismo. Una supernova de energía oscura estalló, consumiendo la estructura en un silencio aterrador. El X-9 flotaba a la deriva, un caparazón humeante y maltrecho. El silencio en la cabina era abrumador, roto por el pitido de sistemas moribundos. Kellen se apoyó en los controles, agotado. Rostova, con los ojos vidriosos, soltó una risa quebrada de alivio. «Lo hicimos, Kellen. Lo hicimos». Él la miró, una sonrisa débil asomando. El miedo, la furia, la desesperación, todo se desvaneció, reemplazado por la certeza de un destino cambiado. La galaxia estaba a salvo. Miraron juntos la muerte de la segadora, un nuevo comienzo para la humanidad. El sol distante asomaba, tiñendo el horizonte espacial de un naranja esperanzador. Habían sobrevivido. Eso lo era todo.